Hola, hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Press Coaching. Como ya es habitual, cada tanto volvemos a conversar o conversamos por primera vez con algún referente, con algún director de escuela de coaching, ya que en estos 6 años que lleva Press Coaching de vida, muchísimas han sido las personas y siguen siendo las que nos consultan sobre dónde pueden estudiar coaching. Para responder esta pregunta creamos el famoso informe especial, dónde estudiar coaching, y a todos los referentes y directores de escuela les hicimos las 3 mismas preguntas. Creemos que de esta manera podemos orientar sin dirigir la respuesta, sin darles una respuesta masticada. Esto tiene que ver justamente con la dinámica del coaching. No dar una respuesta, sino ayudar a encontrar la respuesta más adecuada. Hoy le voy a dar la bienvenida entonces a la fundadora y directora de una escuela de Puerto Rico, el International Coaching Institute de Puerto Rico, Brenda Irizarry. Bienvenida a Press Coaching. ¿Cómo estás? Un gusto, Fernando. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, Brenda, como charlábamos tras bambalinas, les hacemos 3 preguntas a todos. Creemos que de esta manera podemos orientar a esas personas que están buscando una formación. Y la primera tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué consejo le das a alguien en cualquier parte del mundo que está buscando una formación porque le interesa formarse como coach? Vamos a repasar las 3 preguntas directamente porque, como conversamos, en tu primera respuesta ya está incluida la otra, que tiene que ver con si le ves importancia a los programas de formación avalados por asociaciones o federaciones internacionales, que son los que nuclean a los profesionales del coaching en el mundo. Y luego tenemos otra pregunta más que tiene que ver con el sentido, con el para qué. ¿Para qué estudiar coaching? Así que contanos cuáles son tus respuestas. Pues mira, en primer lugar, cuando me preguntaste qué le diría a alguien que está buscando una escuela, yo digo que utilizo mi experiencia personal. En el momento que yo busqué escuela, habían 2 aspectos que para mí siguen siendo muy importantes para aquel que se forma hoy día. Y digo hoy día porque los criterios han ido evolucionando, ¿verdad? Y creo que no es lo mismo que hace 5 años atrás que lo que se debe buscar el día de hoy. Y esos 2 aspectos van relacionados y te comentaba que en el primer lugar creo que es el que sean escuelas avaladas, ¿verdad? En mi caso, para mí, cuando entré al mundo del coaching, como que para mí que todos los avales eran importantes y entonces no sabía quién distinguir y fue hasta cierto punto que yo, en base a muchos criterios, decidí que la International Coaching Federation era la escuela que era internacional, el ente, ¿verdad? Porque ellos son unas sin fines de lucro, que está mayor representada a nivel mundial, con mayor cantidad de membresía y que han invertido mucho en investigación. Para mí eso es bien importante y va atado al otro criterio. Además de ser una escuela avalada, ¿verdad? Creo que lo segundo es buscar hoy día escuelas que comienzan a insertar lo que es el coaching basado en evidencia. ¿Por qué? Porque sí ya hay estudios científicos acerca del coaching, gente seria que ha querido aportar, y por qué no aprender, ¿verdad? De lo que ya se ha confirmado de alguna manera. Así que creo que esos 2 aspectos son importantes a la hora de buscar una escuela, no importa cuál escuela sea, no tiene que ser la nuestra, pero tener esos 2 criterios que validen de alguna manera que lo que vas a aprender está de alguna manera atado a una ética, atado a unos principios, atado tal vez a unas competencias definidas y por otro lado atado a la evidencia. Y esa es mi primera respuesta ahora para de manera general buscar una buena escuela. Excelente, Brenda. Bueno, la segunda tiene que ver con el sentido, con el para qué estudiar coaching. Fíjate, yo creo que hoy día es algo que se repite en mis egresados cuando terminan, dicen, yo creo que todo el mundo debería desarrollar estas competencias. Y yo me dedico también en mi plano personal a la industria, a las empresas, y cada día veo que cuando llevo competencias de coach,
es algo que ellos quedan impactados, es como que me cambió la vida, simplemente desarrollar la presencia, la escucha activa, lo ven como algo novedoso. Y yo creo que más allá de novedoso, es el beneficio de tener competencias alineadas a las necesidades de nuestros tiempos. Vivimos en tiempos que nadie nos imaginábamos vivir, disruptivos, una locura, la gente está en una crisis que no comprende. Y desarrollar las competencias de coaching, de alguna manera, estás desarrollando competencias para la vida. Y ese es el primer beneficio. En general, yo creo que yo lo resumiría que el mayor beneficio tanto de la persona que se forma como coach como que participa de un proceso de coaching es el bienestar y la felicidad. Y te digo por qué, ¿verdad? Hace un tiempo ya Martin Seligman, desarrollando lo que es la psicología positiva, nos habló del PERMA. Y cuando nosotros decidimos crear la escuela y buscar una base, nos dimos cuenta que el coaching en sí encierra estos principios del bienestar y la felicidad, lo que son emociones positivas. Cuando están aprendiendo coaching, las personas experimentan el salirse de su zona de confort, aprender algo nuevo, conocer gente que está sintonizada contigo y salen esas emociones positivas. Trabajamos el sentido de logro, tanto con nosotros, ¿verdad? Porque la mayoría de las escuelas exponemos a la experiencia del coaching a los participantes. Así que experimentas ese sentido de logro, de compromiso, el experimentar el engagement, ese compromiso contigo mismo primero, porque trabajamos desde el ser, aumenta es ese sentido de bienestar y de felicidad. Y uno de los que yo creo que a mí más me ha dejado como es el beneficio más increíble, es el impacto en la inteligencia emocional, que tiene que ver mucho con otro aspecto del PERMA, que son las relaciones. Y te cuento, Fernando, que muchas de la gente que en su mayoría, por lo menos acá en Occidente, mis clientes son más de Estados Unidos y algunos de Sudamérica, y muchos de Puerto Rico. Yo comencé a tener muchas mujeres que se certificaban, pero luego llegaban sus esposos. Y a mí me estuvo como curioso. Y era que definitivamente el aumentar la inteligencia emocional en un proceso de introspección, ¿verdad? De ese fundamento que es el autoconocimiento, las personas comenzaron a comunicarse de una manera más asertiva. Y creo que es un beneficio que no se espera aquel que se forma como coach, el poder tener ese poder de tomar decisiones más asertivas. Y todo porque ese proceso, ¿verdad? Ese pilar que es el autoconocimiento, está trabajando contigo desde que te formas y trabaja con tu cliente de la primera sesión, es maravilloso. Así que puedo resumir que el beneficio que yo he mirado más poderoso del coaching es la felicidad y el bienestar, tanto de los que nos formamos como coaches como de los que participan en un proceso de coaching. Maravilloso, Brenda. Bueno, en realidad la tercera pregunta ya me la contestaste porque refiere justamente a si le ves valor a los programas de formación avalada y tu primera respuesta tiene que ver con esto. Sí, definitivamente le ves valor. Entonces, Fernando, sí. sí, no, quería abundar un poquito en esa medida porque creo que quiero hacer la salvedad de que hay muchas instituciones válidas que cuidan por la ética y que tienen a su vez competencias definidas y creo que son necesarias, ¿verdad? Para que quiera ejercer de una manera profesional. Pero cuando estamos hablando de buscar una escuela y hay tantas, ¿verdad? Y han surgido tantas cosas, yo creo que como consumidor, de alguna manera buscamos algunas garantías, ¿verdad? Y yo te puedo decir, de hecho, nuestro lema es formamos los mejores coaches del mundo, a eso nos dedicamos, pero ¿qué pruebas? ¿Cuáles son los criterios que utilizo para poder decidir que nosotros tenemos ese estándar de calidad? ¿Cómo me lo puedes probar? Entonces, creo que de alguna manera hay que darle al consumidor a través de estas entes reguladores de coaching, alguna validez, ver esa confianza de que van a obtener aquello por lo cual han pagado.
Excelente, Brenda. Bueno, hasta aquí son esas 3 preguntas que respondieron todos, pero me gustaría continuar para conocer un poco más tu instituto, su cultura. Ya de por sí, en la imagen veo que te interesa mucho cuidar los detalles, ¿sí? Para vos es muy importante la estética, eso dice ya tu imagen. Hablanos un poco del instituto, ya me comentaste en realidad que ustedes vienen del lado de la psicología positiva, pero contanos un poco qué integra la formación que ustedes brindan. Pues mira, precisamente integramos, yo pienso que mi esposo y yo, que fuimos los que fundamos el International Coaching Institute, ambos somos psicólogos. En el caso de él, tiene un doctorado en psicología clínica y ejerció por más de 20 años esta profesión. Nosotros comenzamos en Estados Unidos, luego fuimos a vivir a España. En España es que yo me enamoro del coaching. Y te hago este trasfondo porque así es el corazón de ICPR, esa unión de nuestras fortalezas, lo que es la psicología y lo que es el coaching. Más bien cuando comenzamos a indagar en el coaching, vimos que se utilizaban muchos principios de la psicología, pero era algo como que iba de boca en boca. No necesariamente las personas que estaban manejándolo. Yo decía, Roberto, esto es Carl Rogers, esto es terapia centrada en el cliente, ¿qué es esto? Entonces nosotros pues comenzamos a identificar que no éramos nosotros los únicos, sino que había un grupo grande de psicólogos. De hecho, hay una organización de psicólogos que se llama a sí mismo, eh, eh, creo que es Positive Psychology o Coaching Positive Psychology, y un grupo grande de investigadores del coaching y la psicología. Así que vimos que otros psicólogos como nosotros habían estado trabajando y no habían, muchos pelearon, ¿verdad? Y creo que tienen sus buenas razones los que se quejaron al principio de la invasión del coaching dentro del área terapéutica. Pero nosotros nos dimos cuenta, tanto como lo hizo Martin Seligman en un momento, que la psicología no había desarrollado lo que era esta segunda área de la psicología, del área positiva de la psicología. Y al igual que Martin Seligman, que también practica el coaching, nos dimos cuenta que la herramienta más poderosa de trabajar esta área de la psicología positiva era a través del coaching. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que había una necesidad y que podíamos aportar. Y eso nos apasionó, aportar al lado de la psicología con evidencia. Que ya no solo hablemos de estas preguntas poderosas, sino que hay detrás de ellas. No tan solo de manera casual insertar el logro, sino que sea parte de ese logro. Trabajar desde las fortalezas, desde los valores. Todo eso está investigado, ¿verdad? Y nos hace más asertivos como coaches. Así que nosotros desarrollamos una metodología que llamamos META, ¿verdad? Que está basada específicamente en los estándares de la International Coaching Federation, en sus competencias y su ética, y en psicología positiva. Los unimos y entonces nace META. Es un modelo sencillo, Fernando, porque yo he podido educar a gente que no tiene ningún grado universitario, ninguna escuela, y por otro lado, gente que tiene doctorados. Entonces, nosotros siempre, y eso lo tengo de mi esposo, que siempre decía, una metodología efectiva es una metodología sencilla. Y nosotros comenzamos a hacer un proceso de 7 pasos de coaching que integra la psicología positiva basada en esos establecimientos de la ICF, sencillo, práctico, ¿verdad? Y creo que hemos logrado aportar un poquito a ese lado que creo que es el futuro del coaching, ¿verdad? Yo creo que muchas de las escuelas están nutriéndose del coaching basado en evidencia. Me parece interesantísimo lo que nos traes, Brenda. Sabés que cuando me suelen preguntar, es muy frecuente la pregunta de cuál es la diferencia entre coaching y psicología, y yo siempre, más allá de explicar las diferencias, algunas cosas básicas, como que por lo general la psicología revisa el pasado para sanar, mientras que el coaching trabaja desde el presente mirando hacia el futuro para lograr objetivos, o la misma raíz, ¿no? El origen de la psicología es la medicina, el origen del coaching es la filosofía. Pero aún así, yo digo, tienen tantas cosas en común
que en términos generales, cuando digo, hay dos clases de personas en la vida, los que transcurren desde la confianza y los que transcurren desde el miedo. Y en ese orden es que ubico muchas veces a algunos psicólogos. Y digo, con los psicólogos pasa lo mismo con respecto al coaching. Está la misma mirada, o desde el miedo y ven una amenaza y ahí viene la queja, o desde la confianza en ver que puede ser muy poderoso integrar el coaching al trabajo de ellos, o incluso integrar un equipo interdisciplinario. Porque las experiencias más maravillosas que pude escuchar de coaches trabajando con psicólogos, con psiquiatras, con cirujanos, son esos equipos interdisciplinarios que logran, que tienen por delante al paciente o al cliente en lugar de al ego. Fíjate, yo te puedo acá entre nos, Fernando, porque yo vi el proceso, yo soy psicóloga industrial, así que para mí fue un paso natural entrar al coaching, pero no necesariamente el de mi esposo, que es clínico. Claro. Para él fue un poco difícil al principio, hasta que él no indagó. Yo creo que ahí fue que nació nuestro libro, porque comenzó ese research de qué es lo que había, qué es lo que está detrás de esto, realmente esto sirve o no sirve, está invadiendo. Y por otro lado, lo vi a él entrar en lo que yo creo que muchos psicólogos no se dan el tiempo de educarse, ¿verdad? Y por otro lado, yo en mi experiencia personal, yo siempre he tenido coaches y me gusta tener coaches de diferentes países, ¿verdad? Por dos cosas. Primero, para mi beneficio personal, porque yo creo en esto. Y segundo, porque yo quiero ver y quiero aprender. Y a veces yo he tenido la oportunidad de tener experiencias de coaching que yo digo, ay, caramba, es que la línea fue tan fina y falta algo que tú mencionaste, el logro. Yo creo que muchos, ¿verdad? Por tener una experiencia, porque los elementos del coaching crean una experiencia fabulosa. Y en nombre de esa experiencia han dejado fuera el para qué del coaching. Yo creo que el coaching aumenta el desempeño. Yo creo que el coaching te puede hacer entrar en flow, ¿verdad? Otra teoría de psicología positiva. Yo creo que el coaching puede hacer que avances, que crezcas, que tus creencias sean transformadas, pero tiene que haber un sentido de logro. Porque, y esta fue una conversación que tuve anoche en una de nuestras clases, porque me decía, pero tiene que haber una meta. Y yo dije, si no hay meta, no hay coaching. Aunque la meta es una consecuencia, no un fin en sí mismo, pero tiene que haber una meta. Porque, ¿qué pasa? Creamos un espacio de bienestar con muchas técnicas y reencuadramos y hacemos metáforas y tenemos una cosa bellísima, Fernando, bellísima. Y la persona sale contenta. Eso fue más terapéutico que otra cosa, Fernando. ¿Por qué? Porque no hay una meta, no hay un proceso. Es más, cuando nosotros hicimos parte de Meta, un proceso bien sencillo de medición de progreso. ¿Por qué? Porque volvemos. Pierden de vista que el coaching acompaña en un proceso creativo y reflexivo al logro. Entonces ahí es que empieza como que esa terapia, yo digo como tus 5 minutos de psicólogo. Y la verdad que para mí fue un poco chocante ver gente que admiro porque no decían tonterías, pero no cualquiera podía hacer lo que ellos estaban diciendo porque tenían una preparación académica y eso es injusto. Entonces comienzan a tener unas experiencias que son magníficas, pero claro, con un background de psicología increíble. Y te venden una sesión psicológica, Fernanda, no me digas que no. Y yo creo que es ese elemento del logro, del acompañamiento sencillo y puro, que los coaches debemos proliferar. Y ahí nos volvemos un buen complemento para un acompañante de una persona. Mira, mi esposo dice, Brenda, cuando mi cliente, yo lo doy de alta como psicólogo clínico, hay un vacío existencial. El coaching hace que esa persona que ya no tiene síntomas de depresión ni de ansiedad, comience a soñar, comience a tener ese bienestar experimental a través del logro.
Pero si tú lo que ofreces en tu sesión de coaching es un hablar y una conversación, yo siempre tengo cuidado con eso, ¿verdad? Yo no ofrezco conversaciones interesantes, yo ofrezco sesiones de coaching. Entonces, hay que tener cuidado, Fernando, porque creo que los psicólogos en buena liga, muchos de ellos no se tomaron el tiempo de estudiar el coaching. Y por otro lado, tengo que decir que a buena estaban interrumpiendo unos procesos, entrando en unos procesos psicológicos sin tener la preparación académica. Nosotros acá en Puerto Rico nos dejamos reír por la American Association of Psychology y yo siempre digo a mis estudiantes, para que Roberto fuera clínico, fueron casi 10 años de estudio, internado en Estados Unidos, una licencia. O sea, no podemos jugar el psicólogo. Hace falta mucho conocimiento y mucha seriedad porque es vida. Sí, por supuesto. Aquí en Argentina, sabes que tenemos un dicho que es una adaptación, ¿no? Que cualquiera puede ser una doctora Rímolo. La doctora Rímolo, para darte contexto, fue una falsa doctora que apareció hace algunos años aquí. No era médica, pero ella ofrecía. Y digo, puede pasar en cualquier profesión que haya lo que llamamos aquí el chanta, el vendehumo, el que en realidad no está bien preparado, pero como se le da muy bien esto de hablar y la oratoria, bueno, puede hacerle creer a un montón de personas que tiene algo muy valioso para ofrecer cuando no tiene sustento académico, filosófico, científico, etc. En ese sentido, yo creo que esto que ocurre con algunos psicólogos de ok, quiero investigar, es perfecto. Digo, hace muchos años ocurrió lo mismo con la psicología y la psiquiatría. El psiquiatra sentía que el psicólogo llegaba para intrometerse en un área que no le correspondía, hasta que, bueno, la psicología se ganó su lugar. Yo creo que el coaching va por ese mismo camino, va buscando ganarse su lugar. Y esto que vos traías, que dice tu esposo, comparto plenamente porque he tenido la experiencia de dar algunas charlas en un centro de adicciones y la médica psiquiatra me decía, ¿sabés qué tienen en común todas las personas que están internadas acá? Que no tienen una meta, no tienen un objetivo. Me dice, por eso me parece tan importante el complemento del coaching al tratamiento, porque los ayuda a identificar qué es esa meta o ese objetivo que hoy no pueden ver. Así que definitivamente compartimos Yo me ofrezco, Fernando, a ser ese ente conciliador, porque ambos somos psicólogos y somos coaches, enamorados de ambas profesiones. Creo que es una de las cosas por las cuales estoy aquí con Press Coaching, porque creo que hacía falta en América Latina, porque como te dije, está tomando mucha fuerza en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, los psicólogos aliándose, aprendiendo coaching. Nosotros hemos certificado muchos clínicos, muchos médicos, también es algo muy nuevo porque en el área de la salud el coaching está haciendo algo muy impresionante. De hecho, en Estados Unidos ya hay código para facturación, o sea, para decirte eso es grande, así que claro. creo que hay un crecimiento fuerte, pero creo que nosotros, tanto Roberto, mi esposo, como yo, podemos aportar esa confianza a aquellos que dudan, ¿verdad? De que hay unos charlatanes por ahí que no, habemos gente seria con deseos de aportar, ¿verdad? Al crecimiento del coaching profesional. Tomo esa propuesta, me encantó que la hagas, así que vamos a decirle a quienes estén viendo este video que muy pronto entonces vamos a estar conversando contigo y con tu marido en un espacio dirigido específicamente a los psicólogos para que ustedes puedan transmitirles su experiencia y contarles esto que han descubierto. Para cerrar este espacio, Brenda, me gustaría que nos cuentes si el ICPR, el International Coaching Institute de Puerto Rico, ofrece formaciones online para que personas que estén en otros países puedan tomarlo también. Totalmente online. Todos nuestros ofrecimientos son totalmente online. Nosotros solamente hacemos vivenciales cuando son grupos privados, pero todas nuestras ofrecimientos son online. Eso nos ha ayudado a abrazar a Sudamérica, a Centroamérica, a Estados Unidos y Europa, que ha sido un privilegio grandísimo.
Bueno, yo les quiero dar la bienvenida, agradecerles la confianza, que se hayan acercado a nosotros y darles la bienvenida a Press Coaching, donde estamos generando un hermoso encuentro entre formadores, entre personas que vienen a tomar coaching, entre coaches. La comunidad crece y eso me hace muy feliz porque si crece la comunidad, crece el coaching en el mundo. Así que gracias, Brenda, por estar con nosotros. A ti, Fernando, mucho éxito. Gracias. Bueno, ya escucharon a Brenda, el ICPR es el International Coaching Institute de Puerto Rico, ella ya nos ofreció su mirada respecto a cómo buscar una escuela, qué es importante, y muy pronto vamos a estar conversando nuevamente con ella y con su esposo, ya saben, dirigido específicamente a psicólogos. Nos vemos en la próxima.